clases. ¿Están bien? Sí. A nosotros nos da mucho gusto el poder estar aquí, el poder salir. Es la primera vez que salimos de México y qué honor poder estar acá en España en este tiempo. Pues ¿cómo están? A ver. Bien, bien. Como no puedo ver sus rostros, no sé si están sonriendo, enojados. Háganme un chinito, así unos ojitos, algo, ¿verdad? Es la manera como tenemos hoy en día para ver si alguien está con una sonrisa. Nosotros allá en México, donde venimos, también seguimos así con protocolos, con distancias, con mascarillas, con todo esto. Y bueno, pues sabemos que Dios ha sido bueno. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Ok, va pues. Ok, muy bien. Yo quiero tratar de dar una palabra de ánimo después de todo este tiempo que hemos atravesado de pandemia, donde ha sido difícil. No queremos hablar demasiado de lo difícil que ha sido, pero vamos a ser honestos, sí ha sido complicado, sí ha sido difícil, sí ha sido un tiempo pues de pérdidas, un tiempo donde nos han asaltado gigantes de temor, gigantes de incertidumbre, gigantes de dudas, gigantes de cuestionamientos internos, personales en el alma, muy profundos. A veces no quisiéramos sacarlos porque pareciera la iglesia personas a quienes les falta fe. Pero, y por eso quizá detenemos nuestras palabras y hablamos con cuidado delante de los demás. Y entendemos que tenemos que guardar también nuestras palabras y lo que decimos y lo que hablamos. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, quienes tenemos un concepto distinto de la vida, un concepto distinto de la muerte, porque nosotros tenemos un concepto de acuerdo a la palabra de esos elementos, de esas situaciones. Nuestro corazón siempre debe ser regresar a su palabra. Y su palabra siempre será para su iglesia ese bastión, ese faro en donde nos vamos a sostener en medio de las tormentas, en medio de los golpes. Gracias. En medio de todo aquello, lo cual es parte de esta vida. Ahora yo quiero empezar leyendo ahí en Proverbios 24. Si van conmigo, si tienen su Biblia, sé que está aquí en la pantalla también. Voy a estar leyendo de varias versiones, ¿sí? Yo acostumbro normalmente una versión y otra y me gusta eso porque podemos resaltar ciertas palabras de la Biblia para nosotros. Y Proverbios 24, versículo 30, es donde quisiera que me siguieran y empezar leyendo ahí. Proverbios 24, 30, dice: pasé junto al campo del perezoso, junto a la viña del falto de entendimiento, y vi espinos por todas partes. Las ortigas cubrían toda la superficie y la cerca de piedras estaba por los suelos. Miré esto y lo guardé en mi memoria. Lo vi y aprendí una lección. Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse los brazos para descansar. Así vendrán tu necesidad y tu pobreza. Como un vago, como un mercenario. Como un vago, como un mercenario. Y de este último versículo, el 34, así lo dice en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Si bien este es un pasaje que normalmente usamos para hablar a lo mejor de disciplina laboral, de ahorro, de ser diligentes en nuestras finanzas, aún en nuestra generosidad en la iglesia. Si bien es un pasaje así, déjame darle un giro y vamos a hablar de la pobreza interna. Vamos a hablar de cuando nos hemos descuidado espiritualmente
de cuando hemos sido insensatos en cuidar nuestro huerto interno, nuestro jardín interno, nuestra parcela interior, y entonces la misma regla aplica para el flojo allá afuera en la vida natural, como para el flojo o como para el que ha tenido pereza espiritual. La misma regla aplica, y es esta: así vendrán tu necesidad y tu pobreza, como un vago, como un mercenario. Aquí ya involucra terceros, porque el mercenario podríamos decir que es el enemigo esperando para que tú te descuides, para que tú bajes la guardia, como los amalecitas. Cuando Israel iba en el camino por el desierto, en el camino a la tierra prometida, nosotros sabemos que el gran disgusto de nuestro Dios con los amalecitas fue porque esperaron a los cansados, a los enfermos, a las personas que no podían avanzar rápidamente, los esperaron, y a esos fueron los que atacaron. Y así de cobarde es nuestro enemigo. Y esa cobardía indignó a nuestro Dios y prometió, hizo un juramento de que los iba a destruir. Nosotros sabemos que años después fueron David y los descendientes de David quienes terminaron con los amalecitas. Pero así es el enemigo. Cuando tú te descuidas, cuando en tu ser interior vas descuidando tu vida espiritual, el enemigo te está esperando. Ahora vamos a contrastar este que acabamos de leer con un pasaje de Apocalipsis. Apocalipsis, Jesucristo hablándole a la iglesia de Laodicea. Ahí hay mucho que decir, obviamente, pero en la iglesia de Laodicea, capítulo 3, versículo 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esta es la iglesia a lo mejor que tenía todo, era grande, era numerosa, tenía influencia, tenía dinero, tenía los dones, se movían en ella. Era una iglesia que todos a lo mejor al verla, aparentemente la iglesia estaba muy bien, y pareciera como que si entre ellos empezaban a decir: vamos bien, vamos adelante, los ministerios están saliendo adelante, hay riqueza en medio de nosotros, hay gracia en medio de nosotros. Las figuras de palabras que quizás hoy en día nosotros podríamos usar. Pero cuando Jesús hace una mirada interna, una auditoría interna al alma, al espíritu de la iglesia, le mete a la iglesia en una de esas máquinas como las que hay en los hospitales, ¿verdad? Nosotros les decimos donde hacen los CATs o los scans, más fuerte que una radiografía. Cuando Jesús los observa, les dice así: y tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces la pregunta que yo quiero traerte en esta hora es: ¿cómo está tu parcela interior? ¿Cómo está tu jardín interno, tu corazón delante del Señor? Es muy evidente. Yo siempre he pensado, y ese es mi propio pensamiento, que en la adoración, en nuestra forma de adorar, mucho decimos de la realidad de nuestro corazón. Pero vamos a ir a algunos personajes de la Biblia, algunos pasajes de la palabra de Dios, de personas que cuidaron su jardín interior. Yo, de hecho, a este tema, si les ponemos título a las predicaciones, sermones, pláticas, charlas que damos, yo le he llamado a este tema campos descuidados. Pero el día de hoy vamos a tachar el ¿sí? Campos, tachamos el campos cuidados. Esa es nuestra gran responsabilidad delante del Señor. De hecho, cuando nos presentemos delante de Él, las palabras famosas que todos conocemos, que deseamos que Jesús hable sobre nuestras vidas, son estas palabras que dicen: pásale, buen siervo, ¿qué? Fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y cuando pensamos en ese poco de lo que hemos sido fieles, Jesús está hablando de esto, de aquí, de aquí. De esto está hablando. No está hablando
de nuestro impacto en las naciones. Todo eso es parte de lo que hacemos, pero está hablando de aquí, de lo profundo, de lo que nosotros primero tenemos que tener responsabilidad, y eso obviamente es algo interno, es algo siempre en la vida del creyente, es lo que Dios hace en lo interior y cómo se manifiesta al exterior. Es como un efecto que se va manifestando. Pero ¿qué les parece si oramos? Que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos prepare. Y no importa la edad que tú tengas, seas un joven, seas mayor, estés en la edad de oro, cualquiera que sea esa, que el Espíritu Santo nos hable. ¿Está bien? Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad de juntos como iglesia, como tu cuerpo, de distintas partes del mundo que nos has atraído a este lugar, hoy tú nos puedas hablar por medio de tu palabra. Tu palabra es el centro, es lo que nos has dejado, tu palabra y el Espíritu Santo que le da vida, que le da énfasis, que nos abre los ojos para que pasajes se alumbren en nuestro interior y nos anime en el proyecto de ser fieles delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora yo te decía, hay ejemplos en la Biblia, obviamente, ¿verdad? Hay personas que hicieron un buen trabajo cuidando lo interno y hay figuras de cómo lo hicieron con lo que les tocaba defender. Pero también hay figuras de personas que no hicieron un trabajo en su cuidado interior y sufrieron las consecuencias. Y yo quiero ir al primer ejemplo, y este es un casi anónimo en la Biblia. Y digo casi anónimo porque aparece su nombre, pero aparece su nombre y es alguien que no sabes tanto de él. Sin embargo, por su hazaña, llega a ser considerado como uno de los valientes de David. Y eso está en 2 de Samuel, capítulo 23. Nosotros, como personas, todos batallamos con situaciones cada día, con gigantes. Hay cosas que vienen y irrumpen a nuestra mente, a nuestro entendimiento y de repente nos detenemos. Y yo soy del pensar que el cristiano también es golpeado por cosas externas, pero una vez que el cristiano, es golpeado, tiene la capacidad por la palabra de Dios de rápidamente volver a levantar el rostro y poner sus ojos en el Señor, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo no quiero hacer como castillos de arena en el decir que siempre, cuando vienen situaciones a nuestras vidas, como que si siempre estamos listos y preparados para ella. Ahí sí hay noticias, diagnósticos, problemas, las cuales vienen, como decimos allá, nos mueven el tapete. A veces sentimos que estamos volando, pero en todo siempre tenemos la oportunidad, a diferencia de los que no conocen de Cristo, tenemos la oportunidad, y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, esto es para que tú te encuentres con tu Creador, con el Señor. Pero tenemos la oportunidad de recapacitar, tomarnos de la palabra y salir adelante. Este personaje, 2 de Samuel 23, es Sama. ¿Te acuerdas de Sama o no? Fue el famoso hombre que defendió su campo de lentejas. ¿Sí? Y déjame leer un poquito aquí. Yo te decía, es un personaje un poco anónimo, pero su nombre está ahí. Es conocido como uno de los valientes de David, el primero de la lista. Y en 2 de Samuel, capítulo 23, 11, dice, Sama, hijo de Age el Ararita. Y luego nos empieza a contar la historia. Los filisteos se reunieron en Lehi, donde había un sembradío de lentejas. Y el ejército israelita huyó por temor a los filisteos. Huyó por temor a los filisteos. Entonces aquí empezamos viendo que este hombre es alguien que defiende. Ahorita más adelante lo vamos a ver en los siguientes versículos, pero defiende lo que Dios le ha dado. Sin embargo, estamos viviendo en tiempos similares. ¿Por qué? Porque hay gente abandonándolo todo. Hay gente, qué triste es cuando un creyente
suelta las manos del arado y vuelve atrás. Ahorita lo cantábamos. No volveré atrás en las alabanzas. No volveré, no miraré atrás. Voy a confiar no en mi prudencia, no en mi entendimiento, como lo dice Proverbios, ahí en el Proverbios 3. No voy a confiar en eso, sino que voy a confiar en ti. Y es importante que nosotros pongamos nuestro corazón en eso, en seguir adelante, en seguir adelante. Hoy en día hay gente, como te digo, abandonando las filas, abandonando sus compromisos con Dios, dejando de usar sus armas espirituales. De repente se nos hace poco el leer la Biblia, la sencillez de la lectura bíblica y lo que eso representa en nuestra vida como creyentes es un alimento vital como el agua para nosotros. Necesitamos agua todos los días, tomar cantidades, ¿verdad? Para poder vivir. Lo mismo es la palabra de Dios. Pero a veces el creyente como que si la va haciendo a un lado y permite que otros elementos se levanten en su vida, en los cuales empieza a alimentar, sin embargo, va perdiendo piso y va perdiendo realidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero bueno, yo te digo, hay gente que pierde hoy sus compromisos, gente que está soltando su integridad, gente que pierde, que no le importa su santidad, gente que no le importa quedar mal con su familia, gente que no le importa su iglesia, la vida de la iglesia. Hay gente que no le importa eso, que a lo mejor los años, todos aquellos que tenemos muchos años en el Señor, de repente pensamos que la iglesia, nuestra asistencia, nuestra participación, nuestro servicio no es tan importante, lo hacemos algo secundario. Y todas esas pequeñas ideas, que por cierto están empapadas de engaño y de mentira y de una quizás autojustificación de nuestra carnalidad interna que dejamos que crezca. O sea, es el campo interno que empieza a llenarse de hierbas, empieza a llenarse de basura, de cosas, las cuales hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos, es un pasaje donde estamos viendo, dice que el ejército israelita huyó por temor a los filisteos. También este pasaje nos puede estar hablando del reino de Dios en nuestras vidas. Yo te decía ahorita de lo espiritual, de aquello que Dios ha puesto en nosotros, esa herencia que Dios ha depositado en nosotros, que es la más valiosa de todas las herencias que nosotros tenemos. Llegamos sin nada a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Y lo que nosotros necesitamos para atravesar el umbral entre la vida y la muerte es lo que hemos hecho con el campo interno, la palabra de Dios, lo que Él ha sembrado en nuestras vidas. Voy a avanzar leyendo versículo 12. Ahora dice, pero Sama. Yo estoy leyendo, creo que de la Reina Valera contemporánea, pero bueno, aquí dice versículo 12, pero Sama se paró en medio de ese terreno y lo defendió. Lo defendió. Derrotó a los filisteos y el Señor les dio una gran victoria. Digan conmigo, gran victoria. Suena bonito, ¿no? Eso es lo que deseamos todos, tener grandes victorias. Pero esa gran victoria fue resultado de una responsabilidad de Sama. ¿Y cuál fue su responsabilidad? Que se paró, dice aquí, en medio de ese terreno y lo defendió. Ahora, para otros, ese terreno, que por cierto era de lentejas, todavía que hubiera tenido olivos, o hubiera tenido una viña, o hubiera tenido algo más exótico, ¿verdad? Ganado, no sé, pero lentejas. No sé ustedes, pero nosotros las lentejas las comemos antes del plato fuerte. Te la ofrecen como, ¿quieres lentejas? Y dices, pues no, hoy no. Lentejas. Y así es como el mundo ve tu espiritualidad. ¿Tienes a Cristo? No le importa. Tu campo interior, tu parcela, tu jardín, al mundo no le interesa, se le hace poca cosa. El mundo se mueve por lo que ve. Nosotros nos movemos por lo que no vemos, pero que sabemos que es más fuerte que lo que vemos. Y en todo eso es pararnos a defender el campo de lentejas. Es la heredad, es el reino de los cielos.
Es algo incongruente para el mundo. ¿Por qué insistes tanto en seguir a Cristo? ¿Por qué insistes en ir a la iglesia? ¿Por qué te entregas ahí? ¿Por qué sirves? Y el mundo y mucha influencia de este mundo penetrando en la vida de la iglesia y metiéndose en el pensamiento de muchos creyentes hoy en día, es como que si la iglesia, la vida espiritual, el caminar, el servir, es como si se empezaran a convertir en cosas no esenciales, no importantes. Cuando nuestros gobiernos declararon que todo se cerraba y empezamos a ver la incongruencia de que se abrían los bares y se llenaban y a la iglesia la tenían limitada, entonces empezó a salir un poquito de nosotros donde decíamos, pero ¿por qué, verdad? ¿De por qué hace eso nuestros gobiernos? Y es que ellos no entienden. Para ellos es lo mismo un bar, una discoteca, un antro, una iglesia. Pero para nosotros no, para nosotros es un campo de lentejas, el cual Dios nos ha otorgado, es nuestra heredad, es el lugar donde nosotros somos edificados, donde como cuerpo le exaltamos, donde somos personas que van a dar fruto. Y la iglesia es el amor de Dios. El Señor ama a su iglesia, somos su novia, Él la ve hermosa, Él a ustedes los ve hermosos. Y nosotros, si nos conectamos con ese pensamiento de Dios, vamos a ir entendiendo la importancia que tiene ese campo para Dios, que viene siendo la responsabilidad de que cada quien cuide su campo interior. Entonces aquí me encanta Sama, porque es un personaje que se para en ese terreno y lo defiende. Es como decir alguien que defendió su posición, defendió su familia, defendió a su iglesia, defendió su llamado, defendió a su amigo, defendió a sus pastores, defendió su heredad, lo defendió. Y no nada más eso, sino que el Señor dice que le dio una gran victoria. Y yo quiero pensar que no nada más defendió como alguien que resiste el embate de las hordas de los filisteos que se le dejaron venir, sino que los empujó y los sacó de ahí. Y medita en esta hazaña, pero qué personaje en la palabra de Dios, Sama. Dios da grandes victorias a los que defienden, a los que no se mueven, a los que se mantienen firmes y constantes. A ellos les da grandes victorias. De repente hay quienes pareciera en una nube que se levanta que tienen victorias. Pareciera incongruente que personas que no tienen vida espiritual de repente tuvieran victorias. Pero Dios ve, Dios que ve todas las cosas, Él sabe quién realmente está caminando con integridad para ganar una victoria o quién no. Amén. En los tiempos de crisis afloran los que se paran firmes. Se levantan aquellos que tienen un llamado para defender lo que Dios les ha otorgado. Déjame te llevo a otro ejemplo en la Biblia. Te voy a llevar por varios ejemplos. Ahora este es un hombre, no sabemos su nombre, es una persona, un salmista. El Salmo sabemos quién lo escribe, el Salmo 127. Sin embargo, nos plantea el Salmo 127 una persona. Esa es la persona que no sabemos quién es. Y el Salmo 127 tú lo has leído anteriormente, es un salmo conocido, lo hemos visto en muchas ocasiones. Déjame, lo estoy buscando. Salmo 127. Este famoso salmo empieza diciendo: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y se acuesten muy tarde, si el pan que comen es un pan de sufrimiento y el Señor no da sueño a los que, y el Señor da sueño a los que Él ama. Y aquí a partir del versículo 3, leyendo en la Reina Valera 60, dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Amén? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Ok, todos aquí. Bueno, casi la mayoría levantaron su mano.
Dice, cosa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y luego saca una frase en este versículo 5, al final del salmo. Es un pequeño salmo que, como decimos en México, nos saca la onda, nos saca de onda. Y dice esta pequeña frase al final: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Entonces aquí tenemos otro personaje que este salmista nos está planteando, el cual nos habla de un escenario. Y el escenario es de que cuando se para en la puerta a hablar con sus enemigos, no es avergonzado. Ahora, yo quiero pensar lo siguiente. La Biblia nos dice en Génesis, y luego lo dice en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que Jesús está a la puerta, está a la puerta de la Odisea. Es el mismo pasaje de la Odisea que estábamos leyendo ahorita, donde dice que está a la puerta y llama. Dice, si nosotros abrimos la puerta, Él va a entrar con nosotros y cenar con nosotros, y nosotros vamos a cenar con Él, va a haber una comunión ahí. Pero Génesis, cuando Dios está hablando con Caín, ahí por el capítulo 4 de Génesis, le dice, el pecado está a la puerta. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que constantemente están a la puerta de nuestro corazón intentando penetrar. ¿Qué es? Dios entrando, Él ya está en nosotros, pero hay algo más, es el enemigo, el diablo, el pecado, tocando, intentando arribar a tu corazón, entrar y dominar. De hecho, ese es el reclamo que le hace Dios a Caín y lo declara y dice, si tú te pones fuerte, vas a conquistarlo, pero si no, Él te va a conquistar a ti. Tú puedes leerlo, Génesis capítulo 4, ahí está. Pero cuando vamos al Salmo 127, las puertas son muy importantes, porque las puertas son los accesos, entradas, salidas de cosas. Nuestra vida es una puerta, nuestros ojos son una puerta. Nuestra boca, con lo que hablamos, es una puerta al corazón. Cuando nosotros hablamos gratitud, es una puerta de bendición. Cuando nosotros hablamos queja, crítica, cuando nosotros hablamos palabras terribles hacia otros creyentes o a otras personas, obviamente es una puerta al corazón. Es importante entender esa parte en nuestras vidas. Cuando los hijos se quejan de los padres, cuando la iglesia se queja de lo que sea, son puertas al corazón. Los ojos también, nosotros lo sabemos. También Jesús lo dice, que son puertas al alma. Lo que ingresa por los ojos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero aquí se nos muestra a un varón, dice que es bienaventurado, porque es alguien que, así como Sama, peleó su posición. Así como Sama fue alguien que se paró en su posición espiritual, y aquí nos dice que no fue avergonzado cuando el enemigo vino a hablar con él, porque hizo lo que le correspondía. Y hacer lo que te corresponde, obviamente, va por encima de las decisiones que tome la gente, que tome tu familia. Si tú tienes hijos pequeños, tu responsabilidad es pararte, es orar por ellos, es ingresarlos a la iglesia. Hay promesas para nosotros ahí, pero la verdad es que cuando los hijos crecen, ellos van a tomar sus decisiones, pero nosotros como padres no seremos avergonzados cuando el enemigo venga, porque sabemos que hicimos lo que correspondía a nuestro trabajo. Y esa es la figura que yo quiero que tú entiendas en este día, en esta tarde ya, mañana. Que aquí el pasaje dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta, porque habla de alguien que hizo lo que le correspondía, alguien que tomó responsabilidad, que está al cuidado de su casa, de su patrimonio, de sus hijos, de lo que está detrás de ellos. Y eso es algo que tenemos que captarlo también, ser responsables de que nuestra vida no nada más habla de nosotros, sino de lo que hay alrededor de nosotros. Quiero llevarte a otro ejemplo, Nehemías. Ve conmigo ahora a Nehemías. Vamos a ir por varias porciones de la Biblia. Nehemías, el constructor de las murallas de Jerusalén, llamado por Dios
a ir y a empujar un lugar que estaba en ruinas, destruido, en escombros. La gente se desanimó cuando vio los escombros. En el capítulo 3 de Nehemías, la Biblia nos dice que él da rodea la ciudad, ve el estado de la ciudad, empieza a reclutar gente que va a empezar a restaurar, según donde ellos vivían, el muro enfrente de ellos. Pero el capítulo 3 nos habla de un grupo de personas que no quiso construir, porque siempre hay personas que en lugar de ayudar, estorban, lamentablemente, y en lugar de construir, se echan para atrás. Pero aquí, bueno, nos habla de Nehemías y deja el registro, yo te decía ahorita, deja el registro de aquellos que vergonzosamente no quisieron ayudar. La iglesia es una porción, es un rebaño del cuerpo de Cristo a nivel mundial, místico, espiritual, universal. Ustedes son parte y están conectados con nosotros. En otras partes del mundo hay una conexión, y la conexión entre ustedes y nosotros es Jesús, es nuestro lenguaje, es el aleluya, el amén que usamos, el hecho de que hay algo interno que nos conecta. Yo nací en Cristo en México en años donde éramos muy pocos cristianos, muy pocos. En una escuela secundaria, una preparatoria, habíamos 2 creyentes nada más. El evangelio fue creciendo, ¿verdad? Y creció rápidamente en Latinoamérica, pero habíamos muy pocos creyentes. Yo me acuerdo una vez viviendo nosotros en Chihuahua, en el norte de México, hicimos un viaje a Guadalajara. Guadalajara, estamos hablando, ahí es lugar de charros y bueno, es un lugar muy bonito, ¿no? Pero fuimos a Guadalajara a un congreso, y ¿sabes qué? Éramos jóvenes, no llevábamos hospedaje. ¿Y sabes qué hicimos? Llegamos a una iglesia, tocamos a la puerta de la iglesia, nos abrió un pastor, y esta fue nuestra carta de presentación: somos cristianos. Y el pastor dijo: pásenle. Fíjate, ¿lo haríamos hoy en día eso? ¿Quién sabe, verdad? Nos dijo: pásenle. No teníamos hospedaje. ¿Sabes dónde dormimos? Era una iglesia de bancas, así de esas bancas de madera con cojín. Ahí dormimos. Nos dio hospedaje. Así de sencillo. Porque hay una conexión. Sí, yo te digo esto para entender que hay una conexión entre nosotros. Pero lamentablemente hoy ha crecido tanto el evangelio, y aunque en España es un poco distinto y el crecimiento no ha sido tan grande, hay características que hemos perdido a nivel mundial de esa conexión que hay entre nosotros. Pero la conexión sigue estando ahí. De hecho, cuando Jesús dice que si tú lo sirves a Él en esta vida, Él te dará 100 veces más, y te habla de hermanos y casas. Y yo creo que cuando habla de eso, habla, por ejemplo, yo aquí, yo no sé cuántos sean ustedes, a lo mejor son 100, yo no sé cuántos sean, pero ya tengo 100 casas. ¿A dónde llegar? Bueno, espero, ¿verdad? A lo mejor tú dirás: no, hombre, quédate ahí en otra parte. Pero si ustedes van a México, en la congregación, allá tienen otras 100 casas donde pueden partir el pan, donde hay algo. Esa es la conexión que hay entre nosotros como iglesia, y no debemos olvidarlo. No debemos olvidarlo. Pero hay quienes no entiendan y se echan para atrás. Pero Nehemías no se frustró. No se frustró por los que no quisieron ayudar. Él siguió adelante. Y Nehemías se levantó como un hombre a pesar de las voces externas y las voces internas. Se levantó como alguien que defendió lo que le tocaba defender en esos tiempos. Las voces externas las conocemos, fueron Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe. Ellos venían y decían: están construyendo, están locos, ni permiso tienen del rey. Si se sube una zorra sobre esta muralla que están haciendo, se les va a caer de tan débil que está. Están usando puros escombros, esto no va a resistir. Puras voces de desánimo. Así es el desánimo, viene de afuera y tenemos que tener cuidado. Pero también hay voces internas. Las voces internas es ante el cansancio de la labor que tenían por delante. Y ahí la Biblia nos dice en Nehemías que pudieron construir hasta la mitad, porque hasta ahí hubo ánimo para construir. Pero Nehemías se levantó como una voz de Dios, como la voz del Espíritu Santo, para animar al pueblo, y con el ánimo que Nehemías les dio, pudieron terminar milagrosamente la labor a la cual
Dios había enviado a Nehemías, que era reconstruir los muros. A lo mejor hay algunos de ustedes que tienen que reconstruir algo después de esta pandemia. A lo mejor hay cosas que quedaron inconclusas, cosas que el enemigo logró derribar, y te sientes como desarmado y sientes que el muro alrededor de ti está caído, está tirado. Pero espero que en este día tú puedas escuchar la voz del Espíritu Santo para animarte y seguir adelante en lo que falta, y que termines la obra, termines aquello para el cual el Señor te ha llamado. Y aquí dice, porque empezamos a leer un poquito de Nehemías capítulo 4, versículo 14, dice: luego de examinar la situación, este es Nehemías hablando, me levanté y dije a los nobles y gobernantes, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice: dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Esto es como un sama. No les tengan miedo, no se atemoricen. Este es como un sama que se levanta con una voz de ánimo. Dice: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande. ¿Se acuerdan cuando leímos en el pasaje de Samuel que decía que el Señor le dio una gran victoria? Porque el Dios grande hace que cosas grandes sucedan. Amén. Les dice: acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y luego dice: y peleen. Es como: defiende tu parcela, defiende lo que ha hecho el Señor en tu corazón. Hay armas espirituales que Él te ha dado, úsalas, que sean parte de tu caminar espiritual. Adora al Señor, levanta las manos, póstrate en tu cuarto, en tu habitación, de vez en cuando delante de tu Dios. Si puedes brincar, danza delante de tu Dios. Si puedes gritar un aleluya, cierra tu cuarto y ahí en la soledad, tú y Dios, ahí grita aleluya. Y empecemos. Hay cosas, esa es la pelea que nosotros tenemos. Nuestras armas son espirituales. Nuestras armas, más allá de motivarnos humanamente para salir adelante y suficientemente motivados, vencer a nuestros enemigos, nuestras armas no funcionan así. Nuestras armas son confiar en su palabra, hablar su palabra, declarar su palabra. Y cuando hay desánimo, cuando hay muerte, cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, necesitamos levantarnos y volver en medio de nuestro entorno, en lo personal, en nuestra vida, ahí levantarnos y decir: tú eres grande. Pero si nos vamos olvidando de eso y vamos permitiendo que el enemigo, como una araña, vaya tejiendo nuestra mente y en nuestro interior y en nuestro corazón un conformismo, ¿sabes qué pasa? Vamos descuidando nuestro campo, vamos permitiendo que la hierba en el jardín interior que tenemos vaya creciendo. Y la Biblia es increíble, pero la Biblia nunca espera a que tú sientas que te nazca esto. Y yo me topo de repente con comentarios como: es que aquí en España es diferente. Nomás que yo les quiero recordar algo. Nosotros primero, antes de ser españoles, mexicanos, ingleses, chinos, coreanos, de donde sea, somos ciudadanos del reino. Y la cultura del reino es la que impera sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. Y la cultura del reino está completamente entrelazada con la palabra de Dios. Jesús dice en el Sermón del Monte: ve a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que está en el secreto y que te ha visto, te recompensará en público. Entonces, aquí seguimos leyendo porque Nehemías les dice, estamos en el versículo 14 todavía, dice: Dios grande y temible, y peleen, como decir, por su parcela. Pero aquí empieza ahora Nehemías a describir el motivo de nuestra pelea. Dice: por sus hermanos, casi como hablándole a la iglesia. Pelea por tus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Pelea por lo que el Señor te ha otorgado. Pelea.
Versículo 15. Nehemías 4, nueva versión internacional. Dice, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta, la Reina Valera 60 dice, una vez que nuestros enemigos oyeron. Porque el enemigo oye. El enemigo oye cuando tú caminas con desánimo. El desánimo grita más fuerte que los gritos de nuestra alabanza cuando nuestro corazón no tiene fe. Y por cierto, el enemigo oye. El enemigo oye cuando hablamos, escucha nuestras oraciones llenas de duda, de temor. Él mismo no teme y se ríe de nosotros cuando sabe que estamos con una identidad indefinida en Cristo, en Cristo. Pero entonces aquí Nehemías les empieza a decir de que los enemigos oyeron, se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones. Y aquí Pablo dice en el Nuevo Testamento, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y Pablo habla esto allá en Corintios para que nosotros podamos no centrarnos tanto en lo que el enemigo puede hacer en nosotros y golpear en nuestras vidas, sino para que tú y yo nos levantemos en confiar en un Dios que es capaz, que puede hacer las cosas en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, aquí termina diciendo el pasaje, dice, conocimos que sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes. Todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Porque cuando nosotros entendemos lo que el enemigo quiere hacer en medio de nosotros y nos animamos en el Señor nuestro Dios sabiendo quién es Él, vamos a continuar en la obra que Él ha puesto delante de nosotros, delante de nuestras vidas. Qué importante que en los tiempos de guerra, en los tiempos de duda, en los tiempos de tormenta, se levante una voz como la de Nehemías. Una voz como la de Nehemías. Tú eres esa voz. Tú eres esa voz. En tu familia, en tu parcela, en tu casa, con tus hijos, con tu pastor, en la iglesia. Conviértete en la voz de ánimo. Amén. Convirtámonos en la voz de ánimo en estos tiempos. Jesús nos dice, te voy a llevar a un cuarto ejemplo. Jesús ahora hablando en Mateo 24, versículo 42, dice ahí Jesús, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría aminar su casa. Ahora es Jesús diciéndonos velad. La palabra velad es no te quedes dormido. No te quedes dormido. Mantente despierto. Eso es velad. ¿Por qué? Porque sí vivimos en una situación donde aquí Jesús está hablando específicamente en un pasaje escatológico, en un pasaje que tiene un perfil hacia los últimos tiempos, pero nos está hablando de lo mismo, nos dice velad y nos pone un escenario. Si el padre de familia supiera a qué horas va a llegar el ladrón, no se quedaría dormido. Es lo mismo, Jesús nos está animando a la iglesia en estos últimos tiempos. Creemos que lo que estamos viviendo son últimos tiempos, ¿verdad? Todos hemos meditado de eso. Oye, ¿cómo puede ser que ahorita todos ridículamente traemos una mascarilla en la boca? No, jamás lo pensamos. Veíamos películas como la de Contagio, como la de Epidemia, esas donde sale Dustin Hoffman y Matt Damon y esas. Hay varias películas de contagios y las veíamos y se nos hacía ridículo. Y pensábamos que eran películas, ciencia ficción. Pero ahora nada más voltea, todos traemos mascarilla. Estamos viviendo en tiempos diferentes, peligrosos, distintos. ¿Cómo sabemos que no va a regresar otra pandemia en 2, 3 años?
o va a haber un tipo de infección en el agua y ahora se va a escasear eso. Y empezamos a entrar, o sea, yo no quiero ser alarmista ni traer nada de eso, pero pasando esto puede pasar cualquier cosa. Nos hemos dado cuenta de eso, puede pasar cualquier cosa. Además que vivimos en un mundo loco, estábamos recordando que la última vez que vinimos aquí, llegamos el día que se declaró la independencia de Cataluña. Duró unas horas, ¿verdad? Y luego ya. Vivimos en un mundo loco. Yo no estoy aquí para criticar eso, ¿verdad? No, no es mi labor. Pero vivimos en un mundo raro, loco, perdido. Y Jesús nos habla en este pasaje de los últimos tiempos diciendo, mantente despierto. Le está hablando a sus discípulos. Cuando Jesús está diciendo eso, dice, cuida tu campo interior, cuida tu parcela interna, porque hay un ladrón que está esperando minar tu casa, minar tu casa. Minar tu casa significa encontrar espacios para ingresar. Nosotros podemos ir a las minas ya explosivas que se pusieron desde la Primera Guerra Mundial y hay campos en ciertas partes de Europa donde está prohibido entrar porque quedan algunas minas que pueden explotar. Quizás es el tipo de mina, pero antes, en los tiempos antes de que viniera toda la pólvora y toda esta existencia, había otro tipo de minas, otro tipo de plantas. Yo hace poco leía de los cazadores de serpientes, la gente que se dedica a cazar serpientes. En México hay muchos, y tú vas en la carretera y te venden piel de serpiente, y sal de serpiente, y carne de serpiente. Nunca la he probado, nunca la he comido, ¿eh? Sal de serpiente. Hay todo ese tipo de cosas, pero ¿sabes que los cazadores de serpiente tienen una regla entre ellos? Lo que hacen es que los responsables agarran las cabezas de las serpientes y las queman o las entierran. Porque aun cuando han quitado la cabeza, han cortado la cabeza de las serpientes y las dejan ahí y alguien por un accidente las pisa, semanas después, aún estando muerta la serpiente, el veneno tiene efecto. Ese es un tipo de mina y es una figura también de cómo se mueve el diablo. El diablo ha sido derrotado. Dios lo derrotó en la cruz del Calvario. Sin embargo, su veneno, sus mentiras siguen activas hasta la restauración de todas las cosas. Hasta que Cristo venga y tú y yo seamos glorificados, hasta ese entonces las mentiras que el diablo esparce tienen efecto. Por eso Jesús dice, velad. Esa es la misma manera en que empieza Pedro, allá en su epístola, a hablar. Dice, sed sobrios y velad. Ahora Pedro usa este término de ser sobrios. Nosotros entendemos la sobriedad como nuestros 5 sentidos al 100%. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te alcoholizas? ¿Qué pasa cuando tú consumes un enervante, un agente que te va a mover en tus sentidos? ¿Qué pasa con tus sentidos? No puedes manejar, no puedes tomar un auto. Si tú traes un cierto grado de alcohol y te para un oficial de policía o de tránsito, no sé cómo le llaman aquí, te miden, por lo menos ahí en México hacen medición y sale ahí si estás elevado en alcohol y te van a detener. El problema es que no estás con tus sentidos al 100%. Y el enervante o la droga de la iglesia es la carnalidad, es el descuido del campo interior, el cual nosotros, si no ponemos atención, al permitir los engaños de la serpiente antigua, de Satanás, del diablo, como le llaman en Apocalipsis, al permitir eso, nos obstaculizamos en el proyecto que Dios tiene para nosotros, para tu vida. Entonces Jesús dice, velad, velad, velad. ¿Has estado velando? ¿O está tu campo minado? ¿O está tu campo con hierbas? ¿O está tu campo con ratones y cosas ahí que hay que están estorbando, que se han convertido en una plaga? No descuides tu salud espiritual. No descuides tu salud espiritual. Hay cosas que pueden venir como un ataque del diablo. Y eso lo entendemos. Pero hay cosas que provienen de un descuido. Es diferente. Hay cosas que pueden venir como Job, ¿no? Que vino algo aprobado por Dios donde el enemigo golpeó para dejarnos a nosotros una enseñanza, pero también para enseñar a Job su carácter. Pero hay otras cosas que tienen que ver con nuestra responsabilidad. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Otras cosas que tienen que ver con nosotros
ser sueltos, no poner importancia, no cuidar nuestro campo interior. Ahora yo quiero terminar nada más dándote una serie de consejos. Estos son simples consejos para esto, para abordar esto. Número 1, recordemos que nuestro Dios es capaz. Él es un Dios grande y temible, como lo dice Nehemías. Él es grande y temible. Él puede hacer las cosas. Recordemos que nuestro Dios es capaz. A veces Dios hace las cosas en un instante. A veces Dios hace milagros. ¿A cuántos les encantan los milagros, verdad? Y ver que Dios obra impresionantemente. El problema es que el milagro no transforma el interior. El proceso es el que transforma el interior. Dios a veces hace milagros, pero Dios a veces hace procesos. Y el proceso saca un fruto. De hecho, Pedro lo habla. Dice, el proceso, en la paciencia hay piedad y empieza a hablar, hay virtud. Y empieza Pedro a hablar ese tipo de cosas en la palabra. Pero número 1, tenemos que recordar que nuestro Dios es capaz. Es posible que tú estés pasando por un proceso, pero no olvides de que tu Dios es capaz para hacer. Él es el que te ha dicho, párate firme, cuida tu campo, cuida tu parcela, cuida tu interior. Amén. Yo no sé si me pueden ayudar con una guitarra atrás. ¿Pueden? ¿Sí? Carlos, ¿eh? Dios es capaz. Yo creo que nuestra oración, en medio del embate filisteo, en medio de tu parcela de lentejas, siempre tiene que ser, tú eres capaz, Señor, tú eres capaz, tú lo vas a hacer, tú lo estás haciendo, la gloria es tuya. Amén. Segundo consejo, pongamos al Señor siempre delante de nosotros. ¿A qué me refiero? Fíjate, hay un salmo por ahí, Salmo 16, 8. Dice este salmo, todo el tiempo pienso en ti. Señor, contigo a mi derecha jamás caeré. Nosotros sabemos en la Biblia la palabra derecha o diestra es el lugar de mayor eminencia. Dice la Biblia de Jesús en Filipenses 2 que por su humillación a lo sumo, a lo más bajo, a la cruz como un hombre, Dios lo levantó. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Es el lugar de eminencia. Y este salmo está diciendo, todo el tiempo pienso en ti, Señor, contigo a mi derecha, contigo en mi lugar preeminente, en la prioridad de mi vida, jamás caeré. El Señor no va a dejar que resbalemos. Cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, ese famoso pasaje que constantemente lo tenemos que recordar a nuestra mente y nuestro corazón, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo aquello por lo cual el mundo se está preocupando, su sustento, Dios lo va a traer a nosotros. Nosotros vivimos bajo otra economía, la economía del reino, amados. Aunque dependamos de una pensión, aunque dependamos de un negocio, a ti no te paga el gobierno español, a ti no te paga una empresa, a ti te paga el Señor. Y Dios es el que tendrá cuidado de nosotros. Pon al Señor siempre delante de nosotros. Versículo 9 de ese Salmo 18 dice, gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza. Porque cuando el Señor está a la vista de nuestro corazón, hay una confianza, una paz que nos inunda. Espero que tú puedas ser impartido con esa paz en esta hora. Pon al Señor siempre delante de ti. Tercer consejo. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Llama las cosas por su nombre. Aquello que te mantiene despierto de noche. Esa preocupación, ese filisteo que viene, a lo mejor
eso que quiere distraerte del campo de heredad, de lentejas que Dios te ha dado, llámalo por su nombre. A lo mejor tú tienes una deuda, a lo mejor tú tienes a alguien en tu familia que está atravesándola mal, hay un diagnóstico, una enfermedad, una situación matrimonial. Hay tantas cosas que pueden estar a nuestro alrededor. Tráelas por su nombre delante del Señor y confía en Él, ¿sí? Confía en el Señor. Fíjate cómo lo dice el Salmo 3. Creo que ahorita lo mencionaron en el tiempo de adoración y oración. Dice, oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Y a veces así es el diablo. Viene a decirte, no, Dios ya se olvidó de ti. Dios ya se olvidó de ti. Pero aquí el salmista empieza a declarar su palabra y dice, pero tú, oh Señor, eres el escudo que me rodea, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que sostiene o el que levanta mi cabeza. Y luego el versículo 4 como que sube el nivel. Ahora dice, clamé al Señor. Empieza es una oración de clamor. Es la práctica de las armas espirituales. No podemos olvidarlas. Tenemos que tomar nuestras armas espirituales y empieza a decir, clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí y me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo de 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Y aquí está la declaración, levántate Señor, rescátame Dios mío, abofetea a todos tus enemigos, destroza los dientes de los perversos, de los malvados. Y la victoria proviene de ti, oh Dios, bendice a tu pueblo. ¿Te fijas? El salmista hace una práctica interna de las armas espirituales a través de declarar la victoria de Dios, de pedirle a Dios que se levante, que haga algo nuevo en su vida, que traiga una brisa de ánimo en medio de sus enemigos, en medio de los miles que le están diciendo, mira, el Señor se ha olvidado de ti, el Señor ya no tiene nada contigo. Ahí se levanta el salmista y empieza a declarar. Creo que hay muchos de nosotros que después de esta pandemia tenemos que hacer eso, volver a decirlo, ¿sí? Volver a hablar, volver a proclamar esto con nuestra alma y nuestro corazón. Amén, ¿lo creen? Están muy serios, ¿verdad? Y me preocupa, y luego con mascarilla. Y por último, tiene que ver con esto número 3, con este consejo tercero. Número 4, llena tus labios de alabanza. Llena tus labios de alabanza. Llena tus labios de alabanza. Mira, la vida de adoración. Yo siempre he pensado que David no ganó sobre Goliat con la piedra, con su puntería. Yo creo que David le ganó a Goliat con su vida de adoración. Su vida de adoración fue lo que en ese momento se alzó por encima de ese hombre de 3 metros, de ese Goliat. Su vida de adoración. Y este consejo es: llena tus labios de alabanza. Llena, si tú estás atravesando por un momento difícil, llena tus labios de alabanza. En Hebreos 13, ese pasaje que nosotros hemos leído tantas veces, dice, déjame lo encuentro. Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios, siempre. El cristiano continuamente tiene que llenar su boca de alabanza. Hoy más que nunca, después de esta pandemia o en la parte final de esta pandemia, porque no ha terminado, más que nunca como iglesia necesitamos llenar nuestra boca de alabanza. La alabanza, la adoración es lo que le da filo a nuestras armas espirituales. Nuestras armas espirituales son efectivas: la fe, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno, la salvación que tenemos en Dios. Toma otra magnitud, otro grado
cuando nuestras armas espirituales están siendo usadas, cuando tú y yo sabemos y usamos nuestras armas espirituales, esto no es agitar una varita mágica, Esto no es agitar una varita mágica, sino que sencillamente es relegar aquel enemigo que viene a tratar de distraernos, de cuidar nuestro campo interior, es relegarlo detrás de Jesús. Es ver a Jesús. En Hebreos capítulo 12 te dice, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento. Yo no sé el estado de tu corazón. Yo no conozco el estado de tu parcela, de tu heredad. Solamente tú lo sabes. Pero ¿por qué no ahí donde estamos, por un momento, con nuestros ojos cerrados, empezamos a orar? Y tú ora por ti primero, por ti. Y dile, Señor, oro en el nombre de Jesús, por mi campo interior, por mi parcela interna. Oro, Señor, porque hoy quiero tomar un paso de cuidarla, de ser como Sama en su tiempo, que cuidó su heredad y tú le diste una gran victoria. Quiero ser como Nehemías en su tiempo, que animó al pueblo a pelear por sus hijos, por sus casas, por sus familiares, por sus amigos, por su heredad. Queremos ser, Señor, de esa clase de creyentes que tú les has dado algo, les has otorgado algo, pero lo queremos cuidar delante de ti. Sabemos, Señor, que hay quienes, sin deberla ni temerla, el enemigo ha venido como una tormenta, como un huracán, a tratar de derribar sus vidas. Pero hoy nos levantamos también, como en aquellos días donde Ur y donde Aarón levantaron las manos de Moisés para que no desfalleciera, y tú le diste una victoria. Así oramos en el nombre de Cristo en esta hora. Ahora ahí donde tú estás, ¿por qué no levantas tus manos? Y un poquito de tu práctica espiritual, dile al Señor, te amo, gracias, tú eres bueno, tú eres grande, tú no me has dejado ni me vas a dejar. Tu palabra prevalece en mi casa, en mi familia, en mi mente. Gracias que tú eres misericordioso, que tú haces las cosas nuevas cada mañana. Gracias que tú eres un Dios perdonador. Gracias por tu sangre que me cubre, Señor, de pies a cabeza. Gracias, Señor, por tu palabra que viene y me anima, por tu palabra que viene y me desafía. Gracias, Señor, por el conocimiento de tu palabra que nos permite estar alertas, despiertos, sobrios en tiempos difíciles. Señor, y hoy ponemos en nuestros labios alabanza. Y dilo ahí con tus labios, aún con todo y cubrebocas. Dile, Dios, eres grande, eres bueno, eres temible. Ningún enemigo prevalece delante de ti. Ningún enemigo prevalece delante de ti. Oh Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, te adoramos. Sí, vamos a cantarle algo al Señor para terminar este tiempo de altar ahí en nuestros lugares. Así es. Nadie como tú, vivo enamorado